Y la de fluencia, no de fractura, sino de fluencia, creo que esa no la habíamos checado. Fluencia, chequemos la de fluencia. De fluencia, nosotros tenemos 0.9 por FY de 250 megapascales o newton sobre milímetro cuadrado, multiplicado por el área bruta del ángulo que estamos 3548.38 milímetros cuadrados, es decir que nuestra influencia a la tensión, esta es de 0.9 por 250 por 3548.38, 798.000 385.5 newton, es decir 798.3 kilonewton. Entonces 798.3 kilonewton. Y para todos los casos, las resistencias de diseño son mayores que la carga última mayorada, que era de 29.202.8, o sea, 29.2 kilonewton. 29.2 kilonewton. Pero ¿cuánto va a ser nuestra resistencia de diseño? Pues nuestra resistencia de diseño, elemento a la tensión, es el menor valor, 37,72 kilonewton. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? ¿Qué nos hace falta diseñar? ¿Qué nos hace falta diseñar? Diseñamos el elemento, diseñamos el perno. ¿Qué nos hace falta diseñar? La platina de conexión. Entonces, tendremos la platina de conexión, diseño de platina. Y mi platina yo debo diseñarla para la fluencia y para la fractura. Entonces tendré que mi platina de la fluencia yo debo colocarle un AG mínimo
que va a ser igual a mi P último, 29.000, bueno, PU sobre 0.5 por FY. Es decir, 29.000 PU de PU 29202.8, 29202.8, 29202.8 newton dividido entre 0.9 por el FY de 250 megapascales o newton sobre milímetros cuadrados. Es decir, que fluencia, el área mínima que debemos colocarle es de 29.202.8 entre 0.9 por 250. Entonces, un área mínima de 129.79 milímetros cuadrados. Y por fractura, el área mínima que tenemos que colocar va a ser igual a mi carga última. Corrijo acá, esto es 9. Mi carga última sobre 0.75 por FU. Para el cálculo de más el diámetro de la perforación. O sea, acá lo que nosotros estamos calculando es nuestra área neta. Esto acá viene multiplicado por U. Para este caso, U es igual a 1 y es igual a 1 porque la platina es un solo elemento que está conectado. Esto que está aquí es mi área neta. Mi área neta mínimo que debe tener mi platina. Entonces, esa área neta mínima que debe tener mi platina va a ser igual, entonces, mi carga última de 29.202 newton dividido entre 0.75 multiplicado por mi FU de 400 newton sobre metro cuadrado multiplicado por el U, que pues para este caso es 1, no lo voy a colocar. Entonces debe tener un área neta mínima de 29.202.8 entre 0.75 por 400, 97.34 milímetros cuadrados. Entonces, mi área bruta mínima por fractura voy a sumarle el área de los huecos.
que en este caso solamente es un hueco. O sea que aquí el AG mínimo, es mi área neta de 90.34 milímetros cuadrados más el área de los huecos. Mi platina va a tener un solo hueco. Entonces, mi platina es una sola platina y mi platina tiene un hueco y el área de ese hueco es el ancho de hueco, que era 15 punto algo, ¿dónde está? Ancho de hueco, 15 punto, 15 punto ¿qué? Ok, 15, 15.9. Igual media pulgada, o sea, 12.7 milímetros. El área mínima que hay que colocarle a la platina será de 97.34 más 15.9 por 12.7. O sea, 239 milímetros cuadrados. Podríamos bajar un poco más el espesor si deseamos. Entonces, es decir, que acá nosotros, esto debe tener 239.27 milímetros cuadrados. 239.27 milímetros cuadrados de área mínima. Entonces yo comienzo a predimensionar mi platina. ¿Qué dimensiones deben tener la platina? Pues la platina debe tener dimensiones mínimas de la distancia mínima al borde, o sea, los 19.1. O sea que yo puedo tener una platina cuadrada de 40 por 40. Miremos a ver si nos cumple. Entonces mi platina debe tener una distancia mínima al borde. Entonces esa distancia mínima al borde para este perno, entonces ya nosotros sabemos que es 19.1. Entonces al borde mi platina debe tener 19.1 milímetros. Al borde mi platina debe tener 19.1 milímetro. A este borde de acá, entonces mi platina también debe tener 19.1 milímetros. Y al borde la platina también debe tener 9.1 milímetros. Es decir, yo puedo tener una platina de 40 por 40, porque el ancho mínimo que debe tener la platina es 19.1 por 2. Aquí bueno, voy a tener una platina de 40 milímetros por 40 milímetros longitudinalmente y transversalmente. Entonces voy a ver si me cumple con esa dimensión. Entonces mi sección transversal de la platina tener una altura,
Entonces una altura H y va a tener un espesor T que ya habíamos definido para media pulgada. Significa que el área de esa platina debe ser H por T. Entonces aquí tengo H por T y mínimo debe ser igual a 239.27 milímetros cuadrados. 239.27 milímetros cuadrados. Por lo tanto, como le estoy colocando 12.7 de espesor a la platina, entonces yo aquí tendré que mínima que debo colocarle a mi platina va a ser igual a 239.27 milímetros cuadrados entre 200. .27, entonces acá debe tener 299.27 dividido entre 12.7. Es decir, que la altura mínima que debe tener nuestra platina debe ser de 299.27 entre 12.7 de 23.56 milímetros. 23.56 milímetros. Pero nosotros estamos colocándole a esa platina que me exige la norma, ¿sí? Para respetar mis distancias mínimas al borde. Entonces, ese valor es menor de 40 milímetros. Y tendremos acá entonces la perforación de la platina con el ancho del hueco para poder conectar mi barra. Entonces nos quedaríamos acá con una platina de acero A36 de 40 milímetros por 40 milímetros. Un espesor de media pulgada de acero A36. Podríamos bajarle el espesor a la platina, podríamos colocar 3/8 de pulgada, ¿sí? Que nos está dando una platina bien pequeñita, 4x4. Nos quedamos con pernos A307 de diámetro de media pulgada y nos quedamos con ángulos dobles de 2,5 por 2,5, 3,5 por 2,5, 3,5 por 2,5 por media pulgada de acero A36.
Entonces, ¿qué hacemos? Todos los elementos a tensión los colocamos como ángulos dobles de 3,5 por 2,5 por media pulgada. Los vamos a conectar con pernos de acero A307 de media pulgada y los vamos a conectar con una platina de 4 centímetros por 4 centímetros por media pulgada de espesor, que es una platina muy pequeña. Entonces, al ser una platina muy pequeña, pues yo puedo optimizar más su ancho y su altura utilizando un espesor más pequeño. O sea, podría bajarme a un espesor de 3/8 de pulgada y nos van a dar dimensiones más grandes. Y ya luego lo que viene es revisar el elemento más crítico a compresión, que es el tema que no hemos visto, y con eso tendríamos diseñada los elementos de nuestra cercha bajo el concepto que solamente están trabajando a cargas axiales de tensión o de compresión.